Los vencedores prediluvianos. Introducción. Primera de Crónicas capítulo 1 versos del 1 al 4. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Hubo una época bíblica en la cual los hombres vivieron largos períodos de tiempo. Su vida llegó a extenderse hasta 969 años, como fue el caso de Matusalén. Las historias de estas generaciones se encuentran en medio de dos acontecimientos trascendentales para la historia bíblica: la creación del hombre en el huerto del Edén y el diluvio. Apocalipsis 21 verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas. Los mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis culminan con una promesa, un galardón al vencedor, de manera que los vencedores son aquellos que terminaron la carrera, son aquellos que ganaron la batalla, son aquellos que prevalecieron contra toda circunstancia, contra toda oposición, contra toda fuerza de las tinieblas, únicamente por causa del testimonio de Jesucristo, y por eso reciben una promesa. Cada iglesia del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea, todas reciben una promesa para el que vence. En Génesis capítulo 5 vemos un linaje de vencedores, un linaje que viene desde Adán, y que en 10 personajes culmina en Noé. Cada uno de estos personajes de alguna manera vencieron en su generación. Porque también en su generación hubo oposición. Claramente lo vemos reflejado en el linaje de Caín. Ellos son los que no vencieron, pero estos vencedores prediluvianos prevalecieron, y el secreto de su victoria se esconde en el significado de sus nombres, y en la revelación particular que tuvo cada uno de ellos sobre el Señor. Regresando al asunto de los mensajes a las 7 iglesias en Asia, vemos que cada asunto contenía una presentación particular del Señor, y dicha presentación era una revelación, un aspecto de Cristo que particularmente esa iglesia necesitaba conocer para ganar su batalla y vencer. En Apocalipsis capítulo 1 versos del 13 al 16 dice lo siguiente: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos que el aspecto del Señor Jesucristo tiene diversas características, y cuando observamos los mensajes a las iglesias, Él se revela con algunas de estas características de manera específica y particular a cada iglesia. A la iglesia en Éfeso se le revela como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia en Esmirna se le revela como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la iglesia en Pérgamo se le revela como el que tiene la espada aguda de 2 filos, y así sucesivamente al resto de las 7 iglesias. Cada una, de acuerdo a su situación particular, recibieron una revelación específica de quién es el Señor. Es la revelación del Señor la que capacita para ser un vencedor. Por ejemplo, en el caso de Esmirna, la iglesia mártir, el Señor se le presenta como el que estuvo muerto y vivió, y como el primero y el postrero. El Señor les está revelando que Él es antes de todas las cosas, que Él murió pero también resucitó. Esta revelación de este aspecto de Cristo fortalecería a Esmirna, ya que ella tendría tribulación por 10 días, como dice Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Esos 10 días representan 10 grandes persecuciones romanas que tuvo la iglesia histórica, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron: las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano.
Sobre Apocalipsis y el misterio de las 7 iglesias aún hay mucho que decir, por lo pronto entremos al tema de los vencedores, en este caso los vencedores prediluvianos. El hombre fue expulsado del Edén, y al ser expulsado comenzó a morir lentamente. La atmósfera del Edén era lo que le preservaba, pero al salir de ella su vitalidad comenzó a afectarse. Salir de la presencia de Dios por causa del pecado hizo en el hombre una obra de destrucción que le llevó a la muerte. Aún así vivieron muchos años. Adán vivió 930 años, Set 912 años, Enos 905 años, Cainán 910 años, Mahalalel 895 años, Yared 962 años, Enoc 365 años, Matusalén 969 años, Lamec 777 años, y Noé 950 años. Juan David Paz, Cartagena de Indias, Colombia.